Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a iniciar esta clase de tabulación y gráficos que están asociados, ¿cierto?, con Excel, del conjunto de datos StudentMath, pero quiero comenzar con el tema del teclado. ¿Sí? Ahí muestro la imagen de un teclado tradicional, y es porque durante las instrucciones voy a mencionar mucho una función, una operación para seleccionar columnas de manera mucho más rápida. ¿Qué se hace con los botones en específicos Control Shift y con la cruceta, ¿cierto? Con la cruz hacia abajo. Aquí en el dibujo lo voy a dejar bien marcado aquí. Cuando diga la palabra Control Shift me estoy refiriendo a presionar este botón, Control y Shift a la vez. ¿Ok? En específico lo vamos a hacer sobre el nombre de las variables. Cuando tengamos nuestra planilla Excel, en el título, en el encabezado, nos vamos a parar en esa zona y vamos a presionar siempre Control Shift y luego vamos a presionar hacia abajo. Bien, con esto es un atajo para seleccionar una columna completa. En realidad lo que hace esa función es seleccionar todo lo que sea texto hasta encontrarse con la primera celda en blanco, y ahí para. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con conjuntos de datos sin datos ausentes, sin falta de datos, cuando hagamos esta función Control Shift Enter, perdón, Control Shift hacia abajo, vamos a seleccionar completamente toda la columna. Bien, eso nos va a ahorrar tiempo, por ejemplo, para el diseño de las tablas dinámicas, que es lo que vamos a ver ahora. Y también hay otras opciones que yo no recomiendo, que es pintar, que es ir seleccionando manualmente la columna, cosa que puede ser muy lento con conjuntos de datos grandes. En específico, esta planilla StudentMath tiene casi 400 datos, por lo tanto yo no recomiendo seleccionar pintando, ni tampoco recomiendo seleccionar la columna tocando el nombre de la variable en la parte superior, porque esa selección lo que hace es no solo seleccionar los datos con los que vamos a trabajar, sino que también seleccionar la celda en blanco. Bien, y si alguien por algún motivo tocó la celda en blanco, colocó datos y luego los borró, ¿ok? Cuando ustedes hagan esa selección y hagan una tabla dinámica, lo que va a hacer el software es decir, hay datos vacíos, ¿ok? Hay datos ausentes y los va a detectar. Entonces va a dejar una celda o una etiqueta que va a decir vacía. Bien. Y esa no es la idea, ¿cierto? Cuando estamos representando tablas de frecuencia. Entonces, vuelvo a repetir, en el teclado, cuando yo mencione Control Shift y hacia abajo, significa que estoy haciendo la acción para seleccionar la columna completa. ¿Ok? Dicho eso, entonces, vamos a pasar a la parte práctica en el trabajo específico con la planilla StudentMath. Bien, ya estamos entonces en la planilla, ¿cierto? Hay un video anterior en la cual yo describo una a una las variables y también ustedes lo pueden revisar consultando el diccionario de variables, en específico qué significa cada una de estas categorías que aparecen acá, de esta etiqueta, ¿ya? Por ejemplo, el caso del colegio, el nombre del colegio, qué es lo que significa esto, sexo, age, y las otras variables que están relacionadas, ¿cierto?, con el estudio. Entonces, lo que vamos a hacer como primera tarea es tabular alguna de estas variables. Entonces, para este caso les voy a mostrar cómo tabular una variable cualitativa, ¿sí? Y cómo tabular variable cuantitativa. Ojo con la variable cuantitativa porque la variable puede ser discreta, puede ser continua, entonces ahí hay que tener cierta observación. Entonces vamos a comenzar con la variable escuela, school. Voy a quitar el filtro. Este filtro lo habíamos colocado, ¿cierto?, en la parte anterior cuando describí la etiqueta. Es muy bueno el filtro para conocer cuántas etiquetas hay. Incluso también es bueno para saber si hay datos ausentes. Si ustedes se fijan y ven el video anterior, no hay ninguna variable con dato ausente. Entonces, acá de datos, en la ventana de datos, ¿cierto? Voy a desmarcar el filtro y vamos a ir a la opción insertar. Entonces, aquí hay dos opciones. Una es seleccionar completamente la columna, que en realidad
Yo la recomiendo simplemente para dejar seleccionado antes el conjunto de datos. O la otra es presionar la opción tabla dinámica y luego seleccionar. ¿Sí? Ahí queda a gusto de ustedes. En el caso mío yo voy a seleccionar primero acá. Entonces me paro sobre la variable. Esto es lo que mencionaba en la parte inicial. Me paro sobre la variable, presiono Control Shift hacia abajo, como les mostré en el teclado. Si ustedes observan, se seleccionó la columna completa. ¿Ven? Aquí lo vamos a recorrer para que vean que está desde el nombre hasta el último dato. ¿Sí? Porque la función Control Shift hacia abajo es un atajo que selecciona una columna completa hasta toparse, ¿cierto? Hasta encontrarse con la primera celda en blanco, o sea, para en el punto anterior. Esta es la forma que yo recomiendo seleccionar. ¿Cuáles son las otras dos formas que mencioné antes, por si no se entendieron? Pintar. Pintar no lo recomiendo porque es lento. Yo puedo hacer esto, pintar hacia abajo, ¿cierto? Y recorrer, y depende de la velocidad que tenga el computador, ¿cierto? El tema de la selección. Acá son 400 datos, ven, ya voy en el 200 y estoy tardando mucho. Entonces no la recomiendo, la pueden hacer, pero no la recomiendo. La otra es seleccionar así, tocando el nombre de la columna. Se fijan aquí la columna A, yo la presiono, y al tocarla se selecciona todo, sí, pero se selecciona tanto las observaciones como las celdas vacías. Entonces yo les mencionaba que, por ejemplo, si alguien aquí colocó un dato, por ejemplo, colocó algo y luego lo borró, y uno selecciona de esta forma, cuando haga la tabla dinámica, en la tabla va a decir que hay celda vacía. ¿Ok? Lo cual estaría mal. Lo cual estaría mal, ¿cierto? Porque acá no tenemos ningún dato ausente. Entonces no hay que reportar algo vacío porque no hay. Bien. Volviendo entonces a la forma original, la que yo recomiendo, pararse sobre el nombre, Control Shift hacia abajo. Listo. Presionamos el botón tabla dinámica. Tabla dinámica, fíjense acá. Aquí me está mostrando que estoy en la hoja que se llama Student Math, que es el nombre que está acá abajo, ¿correcto? Y está seleccionando desde A1 hasta A396, ¿cierto? A1 es el nombre y luego siguen 395 datos, así que llega hasta el 396. Yo recomiendo en tabla dinámica siempre los datos tienen que estar con encabezado, porque la tabla por defecto va a tomar la celda 1 y la va a dejar como nombre, ¿ok? Y acá ustedes pueden seleccionar dónde quieren que aparezca esto. En una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente. ¿Ok? Acá tenemos poco espacio porque son muchas variables, son muchos datos, así que yo recomiendo enviarle una hoja nueva. Bien, entonces le vamos a enviar una hoja nueva, le damos a aceptar y al aceptar aparece esto, que es la pantalla de tabla dinámica, ¿cierto? Que es el campo aquí. Aquí está el campo de la tabla donde tengo la variable escuela, school, ahí está. Entonces se fijan en el nombre de la variable, ¿sí? Entonces por eso es importante que la variable tenga encabezado. Y acá es bastante simple. Se toma la variable, lo voy a marcar acá con el, porque probablemente no se note cuando lo haga yo con la función acá en Excel. Entonces lo que uno hace es tomar, eh, perdón, voy a ocupar la opción de dibujo de acá. Entonces uno toma la variable school, la toma, ¿ok? Y la arrastra. La tiene que arrastrar a filas y la tiene que arrastrar luego, desde acá nuevamente, la tiene que arrastrar a valores. Bien, esas son las dos funciones que vamos a hacer. Se lo voy a mostrar. Tomamos la variable, la arrastramos, se está moviendo, la arrastramos a filas. Con eso se generan las etiquetas. ¿Ok? Está acá hay un tema nomás de la aplicación que no deja verla, pero está ahí. ¿Sí? Y luego la arrastramos a valores. ¿Ok? Y la soltamos. ¿Ven? Ahí está. ¿Sí? Y ahí se genera nuestra primera tabla. Entonces se fijan entonces lo que está haciendo aquí es contar cuántos individuos son del colegio GP, ¿sí? Y del colegio MS. ¿Bien? Y ya con eso tenemos nuestra primera tabla de frecuencias. Ustedes se fijan por defecto, cuando la variable es una cualidad, Excel por defecto, cuando yo arrastro la variable school a valores, lo que va a hacer es contar. Y es lo que nosotros queremos porque es una tabla de frecuencias.
Entonces aquí tenemos 346 estudiantes de la escuela GP y 46 estudiantes de la escuela MS. ¿Ok? Esto se puede graficar. Una vez que yo tengo mi tabla dinámica, yo puedo hacer un gráfico dinámico. Entonces, ¿cómo se hace el gráfico? Se selecciona la zona interna, se pinta la zona interna, ¿ok? Solo el recuadro que está en blanco, o en el color que le aparezca a ustedes, pero en la zona interna, sin el total. Y nos vamos a la opción de insertar. En la ventana de insertar están los gráficos. Depende de la versión que ustedes tengan de Office, pero en general aquí están las opciones de gráfico. Por ejemplo, esta variable es una cualidad que es nominal. Significa que no hay jerarquía en el tipo de colegio que yo estoy. Entonces podría representarlo con un gráfico de torta, por ejemplo, ese gráfico, ¿sí? Y ahí tengo el gráfico de la variable. Ahora, ustedes se fijan, este es el diseño básico. El diseño básico no es muy bueno porque no representa los porcentajes de manera explícita. Fíjense, cuando yo toco la pantalla, aquí me muestra los porcentajes. Me dice MS, que está en color anaranjado, la frecuencia es 46 y el porcentaje es 12% y el resto son 88%, 349 datos. No se puede cambiar. Si ustedes tocan el gráfico, acá se abren unas opciones que tanto en la versión de Office de Windows como de Mac, ¿cierto? Sale en color verde. Y una de ellas se llama diseño. Y dentro de los diseños, ustedes presionan ahí, pueden cambiar el diseño, por ejemplo, elegir ese diseño que ese muestra los porcentajes, o ir a los diseños rápidos que están acá en la columna aquí izquierda, y también pueden cambiar el tipo de diseño. Si uno abre las opciones, puede seleccionar algún tipo de diseño distinto que le acomode. Pero en general eso está bastante bien porque está mostrando, ¿cierto?, los porcentajes, está mostrando la leyenda, que son las etiquetas, y aquí le podemos colocar algún nombre, por ejemplo, establecimiento o colegio. ¿Sí? Ahora, otra cosa que es importante acá es que en ningún lado en este gráfico, y eso lo vimos en la clase teórica, en ningún lado se dice el tamaño muestral. Entonces, si este gráfico ustedes lo pegan en un informe, ojalá que ¿cierto? En el comentario que va por debajo de la figura, uno puede indicar el tamaño de la muestra o bien lo podría colocar, aunque no se ve muy bien, pero podría colocarlo acá. Aquí puedo colocar 395, entonces acá alguien que lea este gráfico sabe que ese 12% está calculado sobre el 395 y el 88% también está calculado sobre el 395. Esto se puede modificar. Todo esto que está acá, aquí en el inicio, por ejemplo, ustedes pueden cambiar el tamaño de la letra, qué sé yo. Ese tema ya es un tema estético, incluso uno puede colocar los valores, puede intentar moverlo del gráfico, ¿sí? Jugar con ellos, qué sé yo. Ahí tienen varias opciones, pero eso ya es un tema netamente estético. Aquí ya está la primera tabla de frecuencia y el primer gráfico, ¿cierto? Con base a la frecuencia. Una observación que quiero mencionar, estas tablas se llaman tablas dinámicas y este se llama gráfico dinámico y el nombre no es porque sí, el nombre es porque precisamente si uno, por ejemplo, hiciera algún tipo de cambio sobre el conjunto de datos, voy a inventar algo, por ejemplo, el estudiante 2 no era del colegio GP, ¿sí? Sino que era del colegio MS. Por algún motivo hubo un error en el conjunto de datos, entonces aquí yo podría cambiar esto este GP por MS, porque me equivoqué, y uno lo que pensaría es que debería ser nuevamente el proceso de la tabla dinámica y el gráfico, pero no es así. Bien, lo que se puede hacer, si yo hago el cambio aquí en esta columna, me voy a mi tabla y a mi gráfico, y si me paro sobre la tabla dinámica, en cualquiera de las celdas, por ejemplo, si me paro en esa celda, da lo mismo, y presiono el botón de la derecha, hay una opción que dice actualizar, que es esta que aparece acá. ¿Sí? Y al presionar actualizar, la tabla y el gráfico se actualizan, ¿ven? Acá, por ejemplo, es 348, acá tenemos 47 ahora. ¿Sí? Recuerden que el anterior era 349 y 46 y 348 y 47. Ahora, obviamente, el efecto de variar una persona
no hizo un cambio importante en los porcentajes. Siguen siendo 12 y 88, ¿ya? Un valor más o menos aproximado. Pero se ve el cambio acá en el conjunto. Es más, uno podría jugar con esto y supongamos que este conjunto de estudiantes son todos MS, ¿sí? Ahí los cambiamos directamente todos. Entonces aquí probablemente se nota el efecto. Aquí voy a actualizar y ahí se ve la diferencia, ¿ven? Por ejemplo, aquí incrementamos la cantidad de estudiantes MS, ya por algún motivo alguien se equivocó y en realidad estos eran todos MS y les colocamos GP. Pero al actualizarlo, se actualiza tanto la tabla como el gráfico, ¿ven? Aquí ya se ven diferencias en los porcentajes, ¿sí? Y eso por la cantidad, obviamente, solo modificar un individuo era prácticamente despreciable el efecto sobre el porcentaje. Pero en la tabla se ve la diferencia de frecuencia. Ok, esto lo voy a devolver a, ¿cierto? En la forma anterior. Ahí está. Ahí tenemos nuestro conjunto original sin ningún tipo de modificación. Solo quería mostrar que la tabla se llama dinámica por eso. Bien, esa es la razón por la que se conoce como tabla dinámica. Si tenemos una variable cuantitativa, por ejemplo, acá tenemos la variable edad, que es una variable cuantitativa, o por ejemplo, tenemos la cantidad de inasistencias, ¿sí? O el puntaje de las pruebas. Todo esto se puede tabular, pero hay que tener cierto cuidado con el tipo de representación. Por ejemplo, vamos a trabajar con la ausencia. Esta es una variable discreta, una variable cuantitativa discreta porque está contando la cantidad de inasistencias del individuo. ¿Ok? Entonces, generalmente, cuando uno trabaja con esta variable, debería representarla con un gráfico de barras. ¿Ok? Tabular y pasar a un gráfico de barras. Lo vamos a hacer. Control Shift hacia abajo sobre el nombre de la variable. Insertar tabla dinámica. Vamos a colocarlo ahora en una hoja de cálculo existente. Voy a abrir aquí la opción hoja de cálculo existente y vamos a ir a nuestra hoja 1, que es la hoja que creamos para esta variable, así que vamos a hacer la tabla acá mismo. Lo vamos a colocar acá. ¿Bien? Ahí el tema de la zona, eso lo pueden decidir ustedes, ¿ok? Incluso lo pueden dejar en la misma hoja que están trabajando o incluso abrir otra hoja nueva, ¿ok? Pero yo voy a elegir la misma para aprovechar el espacio que tenemos acá. Fijarse, sí, de que el rango obviamente viene de la hoja StudentMath, que es esta hoja, está seleccionando desde AD1 hasta AD396, que esa es la variable inasistencia o ausencia, y donde se va a pegar la tabla es la hoja 1 en la zona M3. En la hoja 1, ¿ok? M3 fue la celda que yo seleccioné por acá. Le damos a aceptar y se genera nuestra segunda tabla dinámica. ¿Ok? Entonces aquí arrastramos la cantidad, es tal cual se mostró en la parte anterior. Se arrastra filas para que se generen las etiquetas. ¿Ok? Y tenemos una gran cantidad de etiquetas que van desde 0 hasta 75 con saltos. Hay saltos porque hay valores que no registraron frecuencia. Por ejemplo, aquí si uno mira, eh, tendríamos por ejemplo el valor 31 que no está registrado acá porque nadie faltó 31 veces durante el año. Y arrastramos entonces a valores. Acá está la primera observación. Si ustedes se fijan acá, a diferencia de la tabla anterior acá lo que decía dice cuenta de school. ¿Ok? Está contando la cantidad de individuos que son del colegio, ¿cierto? ¿Cuántas etiquetas dicen GP? ¿Cuántas etiquetas dicen MS? En cambio, cuando las variables son cuantitativas, Excel viene programado para sumar. ¿Bien? Entonces acá, por ejemplo, este 3, claro, estaría indicando que el 1 está registrado 3 veces. ¿Bien? Pero acá este 130 está diciendo que el 2 está registrado 65 veces, entonces está sumando 65 veces el 2 y de ahí entonces tenemos el 130. Así que esto hay que corregirlo. ¿Bien? ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se corrige? Aquí voy a tener que hablar de las diferencias entre Mac
Windows, ¿ok? Estoy trabajando con Mac. En Windows, ustedes van a notar que en el campo de la tabla dinámica, en la parte de valores, aquí donde en Mac aparece una I como de información, en Windows se ve una especie de triángulo al revés. Lo voy a dibujar así. Se ve un triángulo, está en color gris también, pero está como invertido. Ese triángulo ustedes lo pueden presionar y se abre el menú. ¿Ok? Y dentro del menú hay una opción que se llama configuración de campo de valor, que generalmente aparece en la parte inferior. ¿Ok? La configuración de campo de valor. En Mac, la configuración de campo de valor se abre de inmediato cuando yo toco ese botón. Si yo lo presiono, ¿ok? Perdón. Ahí sí. Si yo lo presiono, se abre la configuración, que es el campo. Si ustedes observan por defecto en la parte de arriba dice suma de inasistencia, ¿ok? O de ausencia. Pero yo no quiero suma, yo quiero cambiar la suma por recuento. Y ahora fíjense que cambia la palabra a cuenta, que es lo que nosotros queremos, porque esta tabla es de frecuencia, tiene que contar. Esto tienen que hacerlo ustedes también. ¿Ok? En el caso de Windows, ¿cierto? Cuando presionaban ese botón, ese triángulo invertido, se abre un menú y en ese menú aparece la configuración de campo de valor y la configuración es esta misma tabla a la cual ustedes tienen que cambiar la palabra suma por recuento, cuenta, conteo. Depende de la versión que ustedes tengan de Office, la palabra que aparece, pero siempre hace referencia a que está contando. Aquí dice recuento, pero he visto en otras versiones que dice cuenta o conteo. Ustedes eligen esa. Le dan a aceptar y la tabla, si ustedes se fijan, cambia a una tabla de conteos. Y eso yo me doy cuenta acá abajo porque tiene que dar 395. Y aquí está lo que yo les mencionaba, ¿ven? Acá 65 estudiantes registraron 2 inasistencias, ¿sí? Y acá daba 130 porque lo que estaba haciendo era sumar el 2, 65 veces. Acá tenemos entonces una tabla que tiene bastante etiqueta. Acá uno podría incluso plantearse el hecho de unirlas. Bien, pero por ser el primer caso de variable discreta lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así. Acá tenemos entonces una tabla que está mostrando la frecuencia, ¿cierto?, de la inasistencia o de la ausencia del estudiante durante el año. Y se ve que está más concentrado generalmente en la parte baja. O sea, acá no está separado por el tipo de escuela, pero a nivel general uno ve que las inasistencias son bajas y que estos valores que son inmensos prácticamente se detectan sobre el 23, desde el 23 en adelante tienen frecuencia 1 y tienen unos saltos gigantescos aquí, ¿cierto? Entre los distintos valores de la etiqueta. Ok, acá tenemos entonces eso. Otra forma, antes que se me vaya, otra forma de cambiar la configuración del campo de valor sin tener que presionar el botón que está en el costado derecho, es tocando la misma tabla. Al tocar la tabla, se abre el menú. Y en el menú, en la parte inferior, también está la configuración de campo. ¿Ok? Entonces, ustedes se fijan acá, la configuración de campo también se puede modificar desde acá. Uno puede cambiar ahí la palabra suma, recuento. En este caso tiene que cambiar la palabra suma por recuento. ¿Ok? Esa otra forma que pueden acceder a la configuración. Esto se puede tabular. Vamos a seleccionar la parte interna de la tabla. Bien, y vamos a insertar entonces un gráfico de barras que le llama columna Excel. Excel le llama barra a las barras horizontales, o podrían insertarlo como barra horizontales. Eso da lo mismo. ¿Ok? Incluso un tema estético uno podría elegir, por ejemplo, barras por sobre columna y puede ver la información hacia abajo y compararla. Eso también es súper válido. Por ejemplo, la vamos a seleccionar. Si presionamos barra 2D, acá tenemos el gráfico comparativo, ¿sí?, que está mostrando la inasistencia. ¿Sí? Como son muchas categorías, si ustedes se fijan en la parte inferior, ¿sí?, hay algunas etiquetas que no se logran ver. Si uno agranda el gráfico, ahí empiezan a aparecer las etiquetas. ¿Ven? Y tendríamos entonces el gráfico. Aquí se le borra el total. Eso está de más, redundante.
En el del diseño podríamos elegir otros tipos de diseño. Por ejemplo, este diseño incluye la frecuencia, o cambiar el color. Bueno, eso siempre va a gusto, ¿cierto?, de quien está haciendo el gráfico. Entonces ahí podrían tener una comparación de esto. Este gráfico igual podría ser candidato a, insisto, a juntar las categorías. Tiene muchas etiquetas. Y generalmente en estadística, cuando uno encuentra ya sobre 20 etiquetas, tiende a ser poco estético. ¿Ok? Porque se empieza a ver un gráfico muy grande, con mucha frecuencia 1, pero si uno quiere ver con detalle la cantidad de inasistencias por estudiante, bueno, este gráfico está perfecto en ese sentido. ¿Sí? El agrupamiento se lo voy a mostrar con otro ejemplo. Acá tenemos entonces un gráfico para variable cuantitativa. Aquí le pueden cambiar el nombre, esto, ¿cierto? Era cantidad, ¿cierto?, de ausencia o cantidad de inasistencia en el año. Bien, ahí ustedes le pueden colocar un nombre en español, ¿cierto?, para representar esto. Y para concluir esta parte, les voy a mostrar un gráfico para variable cuantitativa continua. ¿Okay? Por ejemplo, acá tenemos la variable que representa los puntajes en la prueba. Este es el puntaje de la prueba 1. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es trabajar con esa variable. ¿Sí? Podríamos también trabajar con la edad. Creo que la edad es una variable que tiene poca etiqueta en este caso porque son edades súper concentradas. Si no me equivoco, era entre los 15 y los 22. Vamos a trabajar con los puntajes de la prueba. Entonces, nos paramos sobre el nombre, Control Shift hacia abajo. Le colocamos insertar tabla dinámica, esto ya lo conocemos. Lo voy a mandar a la misma hoja que estamos trabajando. Entonces, hoja de cálculo existente, abro la ventana de búsqueda, me voy a la hoja 1 y le coloco acá una celda, ¿cierto? Ahí está, listo. Damos a aceptar y se abre nuevamente el campo. Arrastramos G1 a fila, se genera la etiqueta, incluso tienen menos etiquetas que la cantidad de inasistencia. Y tomamos la G1 y la arrastramos a valores. ¿Ok? Nuevamente el software por defecto está sumando. Y no queremos que sume, queremos que cuente. Así que presionamos acá el botón, ¿cierto? En el caso de Windows es configuración de campo de valor. Y cambiamos la palabra suma por recuento. Y tenemos entonces nuestra tabla, ¿cierto?, en 395. Y acá tenemos la distribución, ¿cierto?, de las calificaciones que sacaron los estudiantes, que van desde 3 puntos hasta 19. Esta prueba tenía una calificación que variaba entre 0 y 20. ¿Sí? Estos son los resultados entonces de la prueba 1. ¿Ok? Si esto lo graficamos, voy a colocar acá un gráfico ahora de columnas, como le llama Excel, pero para nosotros es el de barra. Insertar. Aquí tenemos el gráfico, ¿cierto? Y seleccionamos columna. Ahí está. Y tenemos entonces un gráfico que está representando la distribución de los puntajes en la primera prueba. ¿Ok? Le vamos a quitar eso que está de más. Eso. Aquí le vamos a colocar puntaje prueba 1, entre paréntesis G1. Bien, ahí tenemos entonces nuestro gráfico. Yo les comentaba que esto se puede, cuando la variable es cuantitativa continua, como el puntaje, por ejemplo, está medido, aunque igual podría ser discreta esta, porque uno podría decir cantidad de respuestas correctas si es que fuera así, pero en ninguna parte dice que son 20 preguntas y el puntaje es un punto por pregunta. Así que cuando la variable es puntaje en puntos, está medida en puntos, se considera continua. ¿Sí? Entonces, lo habitual de esto es agruparlo. Esto está bastante bien igual porque son pocas etiquetas, pero las podemos agrupar. ¿Cómo se agrupa? Uno puede generar intervalos, que es la forma habitual de representar una variable continua. ¿Sí? Y esto se le da de la siguiente forma. Ustedes se paran sobre cualquier celda, por ejemplo esa, botón de la derecha, y fíjense que hay una opción acá en el menú de la derecha, ¿cierto? Del botón de la derecha, perdón, que se llama agrupar. Si ustedes presionan ese botón, agrupar, se abre una ventana en la cual, si ustedes se fijan, me muestra por defecto el mínimo,
que es 3 puntos, el máximo es 19, y me propone segmentar de 1 en 1. O sea, prácticamente me dice, mira, déjala igual. ¿Ok? Pero yo podría modificar esto. Por ejemplo, yo podría decir, mira, quiero desmarcar esto y quiero que mi tabla parta en 0, porque el puntaje mínimo era 0, el puntaje máximo era 20, perdón, ahí, 20. El por ejemplo, lo podemos separar de 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el software? Va a decir, voy a partir en 0, voy a terminar en 20 y voy a tomar intervalos de 2 en 2. Si le damos a aceptar, se fijan ahí, generó intervalos chiquititos que van de 2 en 2. Obviamente descartó el intervalo 0, 2, porque nadie obtuvo ni 0, ni 1, ni 2 puntos. Por lo tanto, lo dejó fuera y comenzó en 2. ¿Okay? Entonces tomó intervalos los cuales incluye 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar hasta 18, 20. Y nos genera esto que está acá. Esto se puede modificar. Aquí si me voy a la opción agrupar, a usted no le gusta de 2 en 2, por ejemplo, de 5 en 5, lo cambian y esto va a cambiar, ¿ven? Las barras ahora son de 5 en 5, y el software lo que va a hacer es intentar adaptarse, ¿cierto?, al intervalo que ustedes le den como mínimo máximo, y se genera un gráfico, ¿ven?, con categoría. ¿Sí? Pongámosle, no sé, de 4 en 4 ahí. Ahí tenemos 5 barritas que nos mostrarían la distribución. Bien, esto ustedes lo pueden elegir. Acá el software cuando les propone algo, generalmente está siguiendo una regla que se llama Sturges, que es una regla matemática para calcular esto. Y uno incluso podría aplicarla para saber cuántos intervalos podría crear. ¿Sí? Y la regla Sturges, bueno, en realidad tiene dos formas, pero una de las que se usa es que dice que la cantidad de intervalos que ustedes pueden crear en un gráfico es igual a 1 más la parte entera de 3,3 o 3,2 aproximadamente, vamos a ponerle 3,2, por el logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra que ustedes estén trabajando. Esta es la fórmula habitual que aparece en los textos antiguos de estadística, ya no se usa mucho. Ahora generalmente se le deja al usuario definir la cantidad de intervalos que ustedes quieran crear. Pero si usáramos esta fórmula, por ejemplo, tendría que ser igual a 1 más... aquí habría que sacar la parte entera del número, o quedarse con el... Incluso en los mismos textos aparece así. Esa es la fórmula mucho más... porque viene de una división de dos logaritmos. ¿Okay? Y no aparece el término parte entera, pero uno lo podría aproximar a la parte entera luego. Por ejemplo, aquí podríamos tener 1 más 3,2 por el logaritmo, ¿cierto? El log 10, porque el logaritmo está en base 10 del tamaño de la muestra, que es 395. ¿Ok? Entonces, y recuerden que en Excel para activar una función se hace con el símbolo igual, por eso coloqué un igual al principio para decirle voy a hacer algo, voy a hacer una fórmula. Estoy siguiendo la fórmula 1 más 3,2 por, ¿ok?, log 10, que es el logaritmo en base 10 de 395. Por ejemplo, esto dice que la cantidad recomendada de intervalos son 9,3, que en su parte entera es 9. ¿Ok? Uno se queda con el número entero y ese sería lo que propone el software para este caso. Bien, o sea, colocar 9 intervalos sería lo más propicio. Entonces, si uno veía las categorías iniciales, si esto lo desagrupamos, ¿okay? Aquí habían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y ahí hay alrededor de 17. ¿Ya? Entonces ahí el óptimo sería ojalá tener 9. Pueden seguir esa regla o prácticamente proponer ustedes la forma de agrupar. A mí por mi parte creo que la forma 0,20, de 0 a 20 separado por 2, ¿okay?, es bastante adecuada. Si ustedes cuentan la cantidad de intervalos, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Exactamente lo que recomienda la regla de Sturges. ¿Sí? Entonces, estaríamos cumpliendo con la regla acá para la cantidad de intervalos. Ahora, esto que está acá, si ustedes se fijan, es un pseudo histograma, porque el gráfico para variable cuantitativa, ahí pueden revisar la clase teórica 1, cuando la variable es cuantitativa continua, el gráfico recomendado se llama histograma. Esto
es un gráfico de barras en donde tenemos intervalos en la parte de abajo. Esto sería un pseudo-histograma. Esta es la forma antigua que había en Excel para hacer un histograma. Y que se usa aún. Uno genera los intervalos, se generan las barritas con los intervalos y luego se hace un truco. Se toca el gráfico y en el diseño, en la parte del diseño, en el diseño rápido, en esta zona del diseño rápido, si uno presiona, va a ver que hay un diseño que tiene las barras pegadas. ¿Bien? Entonces, el diseño es el octavo diseño. Si ustedes miran, si ustedes presionan esta zona y revisan uno a uno los distintos gráficos propuestos en los diseños rápidos, el octavo diseño tiene las barras pegadas. Si uno lo selecciona, las barras se pegan y queda un gráfico, ¿cierto? Un histograma así. Aunque este histograma, por defecto, queda un sólido acá. ¿Sí? Como que no se logran ver las barritas. Y ustedes pueden jugar con por ejemplo, colocando color a los segmentos, o incluso podríamos haber comenzado en la parte del diseño, seleccionando un diseño que tenga la separación de las barras. Por ejemplo, ese diseño que está acá, que se fijan el color es blanco, pero tiene borde. Entonces, cuando yo vaya al diseño rápido, en la parte izquierda, y seleccione el diseño 8, las barras se van a pegar, esto se va a ver como un histograma. Está bastante bueno este histograma porque muestra la distribución de los puntajes. Uno sabe, al mirar acá, que los puntajes están concentrados prácticamente en esta zona del gráfico. Incluso uno podría expandirse acá. Y es bastante simétrico. Bastante simétrico. ¿A qué me refiero con simétrico? Que se ve la forma de una gaussiana, de una campana de Gauss, en la cual las colas de los bordes se ven, bueno, quizás no tan parecidas, pero ninguna cola se extiende más que la otra en demasía. ¿Ok? Eso estaría indicando entonces que esta prueba, el diseño de esta prueba está bastante normalizado. O sea, uno podría inferir incluso que está bien diseñado el instrumento, porque tiene la mayoría de los individuos cerca del promedio. Si uno calculara aquí el promedio, estaría en esta zona, igual que la mediana, cosas así. Y tiene pocos casos que son muy malos y pocos casos que son muy buenos. Entonces está bastante equilibrado este tipo de gráfico. Bien, y con esto entonces terminamos la parte uno práctica, que es diseño de tabla dinámica y de gráfico dinámico, que es lo que vimos para recordar. Vimos tres casos. Esos son los casos con los que se van a encontrar la mayoría de las veces. ¿Ok? Tabulamos una variable cualitativa. Por defecto el software va a contar, así que esto es prácticamente inmediato. Tabulamos una variable cuantitativa discreta, en la cual acá, por ejemplo, nosotros dejamos los valores de manera individual. Estos se podrían agrupar. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos colocar incluso la función agrupar. Fíjense que el software dice, mira, parte en 0, termina en 75 y lo agrupo de 10 en 10. Uno, por ejemplo, acepta la agrupación propuesta. Tenemos un gráfico con, ¿cierto? Con 2, 4, 6, 7 niveles. 7 niveles y nos está mostrando, ¿okay? Cuál es la distribución agrupada. Te lo pueden dejar así, o bien podrían quedarse con el diseño anterior y quiere ver exactamente la cantidad de inasistencia y compararla dentro del gráfico. Y esta variable que es cuantitativa continua, que acá lo recomendado siempre con las cantidades continuas es representarla sí o sí en intervalo y hacer un histograma. Un histograma aquí se hizo con un gráfico de barras pegadas. ¿Okay? Aquí se hizo un gráfico de barra o de columna, como le llama Excel, y con la opción de los diseños, las barras se pegaron y esto quedó mucho mejor. ¿Ok? Y cosa extra mencionada, la regla de Sturges, que es una regla que se aplica para determinar la cantidad de intervalo, aunque hoy en día se le deja al usuario que determine la cantidad de intervalo. ¿Bien? Incluso hay una regla que se llama regla de 2, la cual me dice, mire, usted escoja entre 4 y 20 intervalos dependiendo de la cantidad de datos que tenga. Quedaría más para el usuario. Y bien, con esto entonces damos fin a la parte práctica de tablas y gráficos. En la siguiente práctica, lo que vamos a hacer es calcular estadísticos descriptivos. Por lo tanto, vamos a ver cómo se activa la función análisis de datos, ¿okay? Que es una función bastante útil que hay en Excel
que nos va a permitir hacer esto mucho más rápido. Y estamos entonces, ya que estén bien, que tengan un excelente día, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.